En esta ocasión vamos a hablar sobre la hipoxia natal. Uno de los eventos trascendentales en la vida del ser humano lo establece su nacimiento, ya que es el único evento biológico en el que el individuo pasa de un ambiente líquido con aporte pasivo de oxígeno a la obtención de este nutriente disponible en el medio externo aéreo mediante el empleo de su sistema cardíaco y respiratorio con un tiempo limitado a menos de 5 minutos para asegurar la vitalidad y el funcionamiento adecuado, en especial del tejido nervioso, ya que es el más sensible a dañarse de forma irreversible ante la falta de oxígeno en su circulación cercana. A la disminución de oxígeno en la circulación sanguínea se le conoce a nivel médico con el término de hipoxia. Por otra parte, el periodo natal involucra el tiempo transcurrido desde el inicio del trabajo del parto con las contracciones del útero hasta el momento de la expulsión del bebé. Así, la hipoxia natal es la deficiencia en el aporte de oxígeno que presenta un bebé antes, durante y posterior a su nacimiento, con posibilidad de daño en diferentes órganos, pero de forma muy especial en el tejido cerebral. En estudios estadísticos se establece que la incidencia de esta alteración en los países desarrollados es cerca de 1 por cada 1000 nacidos vivos. En cambio, en los países en desarrollo, el problema es mucho más común, con cifras de 5 a 10 casos por cada 1000. Cada año, esta deficiencia de oxígeno al nacimiento es responsable aproximadamente del 23% de los 4 millones de muertes neonatales que existen a nivel mundial. Esta disminución en la cantidad de oxígeno puede tener dos causas primordiales. Por falta de oxígeno presente en la circulación de la sangre, que son problemas en las vías respiratorias, o bien por disminución de la sangre que fluye de forma eficiente, hemorragia o falla circulatoria, por ejemplo. Influyen en el desarrollo de esta alteración factores que pueden dividirse básicamente en alteraciones de la madre, de la placenta, condiciones del nacimiento y características específicas del recién nacido. Entre los factores maternos participan cambios en su presión sanguínea, enfermedades vasculares como pueden ser las embolias o las hemorragias, epilepsia, alteraciones cardíacas o incluso la misma muerte materna. De las condiciones placentarias se incluyen los desprendimientos, las hemorragias, la implantación anormal, los nudos y las torsiones del cordón umbilical. Como factores asociados al nacimiento están los partos prolongados, los niños atravesados o en posición anormal, el efecto anestésico exagerado en el niño, o también otros factores que están asociados al recién nacido, que ya pueden ser más específicos a él. Las malformaciones cerebrales o malformaciones cardíacas, la prematurez o la inmadurez, la hemorragia del recién nacido, un embarazo gemelar o un embarazo múltiple. El conocimiento y la identificación de estos factores en forma previa permite definir el riesgo para su manejo por el médico especialista, que puede ser de preferencia el neonatólogo, que lo haga de una manera adecuada. Obviamente, bajo condiciones de falta de control de los factores descritos, se incrementa el riesgo de daño orgánico secundario a la deficiencia de oxígeno al momento del nacimiento y en etapas posteriores. Conviene, para tener un control adecuado de todas esas posibilidades, que la vigilancia del embarazo y la atención del parto se lleven a cabo bajo ambientes con equipo y capacitación óptimos para poder asegurar al bebé un nacimiento normal. Así, puede resultar incomprensible cómo se exponen algunos padres de familia a atender el nacimiento de sus hijos en condiciones muy extremas. Por ejemplo, partos en el agua, en sus casas, en la naturaleza, en otros ambientes que no son ambientes hospitalarios, apostando solo a la combinación de los elementos fortuitos para esperar un nacimiento normal, sin tener en cuenta que el personaje principal puede resultar afectado por la labilidad orgánica que tiene en ese momento. Cuando el oxígeno es deficiente en la circulación, las células no pueden producir su energía vital en una cantidad adecuada y algunas o la mayoría entran en etapa de menor consumo para evitar su daño.
Pero las células del sistema nervioso, las neuronas, son tan delicadas que bastan los primeros 3 minutos de deficiencia para empezar a perder su vitalidad, dejando como consecuencia secuelas que limitan la vida o al menos la funcionalidad normal, que se van a manifestar con muerte cerebral o con una inflamación secundaria como un efecto inmediato. Esta inflamación del cerebro, limitado en su expansión por el cráneo, condiciona una disminución en la circulación y en forma progresiva un menor aporte de sangre y de oxígeno que va a causar un daño secundario en forma adicional, que en forma tardía y futura va a favorecer a la manifestación de retraso neuromotor, epilepsias o de parálisis. En el momento en el que se identifica las condiciones de hipoxia durante el nacimiento del niño, el neonatólogo o el pediatra deben intervenir de forma inmediata con la destreza y los conocimientos adecuados de la reanimación neonatal para evitar su progresión y, de preferencia, revertir el evento a la brevedad posible antes de los primeros 3 minutos de vida. De acuerdo a la magnitud del evento, se deberá de vigilar y ofrecer tratamiento en la evolución del niño durante al menos las siguientes 72 horas, por lo menos. En cuanto al daño de los órganos, se establece que cerca del 20% de los recién nacidos asfixiados no van a manifestar aparente estado de alteración orgánica. En general, el sistema nervioso central, que es el cerebro, es el más afectado, con rangos que van del 60 al 70%. En cambio, los riñones en 42%, los pulmones 26%, el corazón 30% y el sistema digestivo hasta en un 29%. Por la intensidad de la falta de oxígeno, cuando se revisa al recién nacido afectado, se le pueden identificar en uno de 3 grados variables de su gravedad. Para su identificación se emplean escalas especiales y muy definidas. Por otra parte, las manifestaciones que desarrollan en las primeras 12 horas de vida permiten también establecer su afectación. Entre los datos más llamativos se encuentran los siguientes: una respuesta deficiente a la estimulación, pueden permanecer muy dormidos, o también su condición de irritabilidad en forma constante con llanto continuo o persistente o de una intensidad muy alta. Alteraciones en su respiración, en algunas ocasiones con ausencia de los movimientos o con presencia de ritmos respiratorios anormales para esa edad. La apertura de sus ojos y el tamaño de sus pupilas también pueden ser otros datos. La existencia de convulsiones con variedad de otro tipo de manifestaciones, posturas corporales anormales, como sería el empuñamiento y una flexión constante de todas sus estructuras corporales, la presencia de vómito, y ya lo habíamos mencionado, el tipo de llanto. Cuando el daño celular se desarrolla en una forma tardía, las alteraciones del estado de la conciencia y la reactividad se manifestarán de las 24 a 72 horas de nacido, muy frecuente de los casos severos. Todos aquellos que sobreviven después de las 72 horas del nacimiento se pueden encontrar una mejoría paulatina, pero la evidencia de secuelas posteriores se podrá sospechar si existen alteraciones de alimentación o la presencia ya de movimientos anormales. Cuando persisten con sensación corporal de estar flácidos, la secuela se considera muy evidente y con posibilidad de daño permanente. Esto de la flacidez es que todo su cuerpo se siente flojo. Los que sufren la alteración en forma leve no tienen riesgo de morir o de desarrollar alguna minusvalía moderada o severa, pero cerca del 6 al 24% van a presentar datos leves de retraso psicomotor. En la condición moderada, el riesgo de muerte aparece en un 3%, con secuelas moderadas a graves en un 20 y 45%. En la forma grave, la mortalidad es muy elevada, llegando de 50 hasta 75%, y prácticamente todos los que sobreviven a esta condición van a desarrollar una secuela o retraso psicomotor. Bajo cada circunstancia especial, el tratamiento posterior a la reanimación
debe estar dirigido a proteger la función cerebral y otros órganos afectados, pero siempre, siempre a nivel hospitalario, en unidades de vigilancia continua conocidas como de terapia intensiva, en donde será inevitable el empleo de equipo de apoyo y de registros invasivos en su cuerpo, incluso algunos para sustituir algunas funciones vitales y tener objetividad en su evaluación de una forma más concreta y de preferencia con la disponibilidad de las técnicas terapéuticas más actualizadas. En cada embarazo, los padres deben identificar con anticipación la importancia que reviste la atención de su hijo con personal de experiencia al momento del nacimiento. Nosotros sugerimos de preferencia que sea el neonatólogo o si no se puede conseguir neonatólogo, un pediatra, pero no dejarlo que lo atiendan otro equipo, otros integrantes del equipo de ginecología o de anestesia, de preferencia bajo las mejores instalaciones para poder ofrecer una atención que impida que en alguna condición especial pueda precipitarse el desarrollo de la hipoxia neonatal, ya que a partir de ese momento el pronóstico funcional para el nuevo ser puede ser lamentable. Consideramos el parto humanizado no debe excluir los conocimientos racionales para darle prioridad al sentimiento o al instinto. De esta manera, terminamos con este tema que es tan importante y tan significativo que esperamos les haya gustado y los haya sensibilizado a buscar una atención especializada para todos los niños y asegurar así su pronóstico futuro. No nos resta más que agradecer su atención. Si les gustó la plática, pueden dar like a este video. Si no se han suscrito, pueden hacerlo al canal. También recordando activar el botón de notificaciones para que les avise en qué momento aparece otro nuevo video. Existen unos enlaces ahí también para dar acceso al blog y también a conseguir los libros de forma física o electrónica. Por lo demás, solamente agradecemos su atención y esperamos contar con ella en nuestro siguiente video. Hasta luego.